Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 263. Maldición asesina. Y al segundo siguiente ese pensamiento surgió en su mente. El niño, que parecía estar al final de su cuerda, de repente encontró una abertura para darse la vuelta nuevamente y apuntó la punta de su varita hacia Rabastan. El cuerpo de Rabastan no pudo evitar temblar, pero contuvo sus instintos y no esquivó ni evadió una mirada llena de sarcasmo mientras observaba a Jon. Avada Kedavra. El encantamiento de la maldición asesina sonó igual que el anterior, y al mismo tiempo, se escuchó la risa de Rabastan. Pero en el momento en que sonó su risa, un rayo de luz verde no demasiado cegador, incluso opaco y sombrío, cruzó instantáneamente el límite entre el cielo y el mar. Parecía segmentar el cielo y el mar, y la risa llegó a un final abrupto como si fueran los créditos finales del telón de esta obra de teatro. El corazón de Rabastan se detuvo de repente durante medio latido en el momento en que vio la espantosa luz verde encenderse. Después de eso, este medio tiempo nunca más se detuvo y perdió su vitalidad para siempre. El mortífago, que había acechado en el Ministerio de Magia francés durante casi una década, aún no había tenido tiempo de disfrutar de su merecida recompensa y estatus, se deslizó lentamente de su escoba voladora bajo la fría brisa del mar. Todos los mortífagos quedaron increíblemente atónitos mientras veían a Rabastan caer al mar sin límites con ojos que parecían no cerrarse nunca, llenos de dudas sin respuesta. El viento frío agitaba los bordes de las túnicas de todos los presentes, y estaba tan silencioso que parecía un mar desierto. Hasta que un rugido lastimero de repente abrumó todo el viento y las olas. Rabastan. Un crujido continuó resonando en el área, cada sonido significaba la llegada de un mortífago. El apoyo que Rabastan había buscado al principio finalmente llegó a este campo de batalla, pero desgraciadamente ya no tuvo la oportunidad de verlo. Todo el cuerpo de Rodolphus temblaba, sus ojos se llenaron de incrédulas venas rojas mientras miraba el mar en el que se había perdido el cuerpo de su propio hermano. En realidad, trató de correr en la primera instancia cuando recibió la noticia, pero anteriormente, cuando estaba llevando gente a lo profundo de un mar cerca de Islandia, entraron en una disputa con una tribu de sirenas, y solo después de que mataron a todas las sirenas en esa vecindad, los mortífagos del equipo de Rabastan llegaron aquí como apoyo. La escena de su propio hermano siendo golpeado por la maldición asesina fue vista cuando apareció aquí. La familia del Estrange es muy grande, pero Rabastan es el único hermano biológico de Rodolphus, nunca pensó que uno de ellos moriría en esta misión, pero la realidad es tan fría como el viento frío atravesó su corazón. Su rostro estaba pálido como un papel blanco, y sus ojos, ya dominados por el odio, miraban mortalmente al adolescente que simplemente flotaba en el aire, sin ningún atisbo de la anterior muestra de vergüenza, con solo una mirada de indiferencia y burla. Mereces morir. Los labios de Rodolphus temblaron, como si quisiera expulsar estas palabras de su garganta, y de repente rugió. Mereces morir. Los hombres que estaban detrás de él, junto con los hombres de Rabastan, reuniendo a casi 100 mortífagos, levantaron sus varitas hacia Jon. Jon, sin embargo, no tenía intención de huir, o más bien había renunciado a cuál era el mejor momento para escapar en primer lugar. Se había estado preguntando en qué tipo de problemas se había metido realmente el lado de Dumbledore, ya que Fawkes había estado ausente durante tanto tiempo, pero todavía no hay noticias. Pero justo cuando fingía huir desorganizado, para inducir a Rabastan a bajar la guardia, vio con el rabillo del ojo al anciano vestido de negro de pie en el arrecife. Jon no reconoció el rostro del anciano, pero podía usar su cerebro. Combinado con el consejo que le dio Dumbledore cuando se reunió con él antes de navegar por la costa noruega, así como la situación en Europa en su conjunto y las relaciones personales de Dumbledore. Si no podía adivinar quién era el anciano, entonces no merecía ser un transmigrante. En ese momento finalmente se dio cuenta de por qué Dumbledore no había respondido a su petición, o que su respuesta realmente estaba allí desde el principio. Bueno, es solo que estaba mirando desde la barrera desde el principio.
Justo cuando docenas de varitas apuntaban a Jon, un fuego azul surgió repentinamente del mar. Como si todo el mar estuviera en llamas, el fuego azul era como un muro frente a los mortífagos y Jon, el anciano parado en el arrecife, dividía así el campo de batalla en dos áreas. Atrajo la atención de todos los presentes, incluso Rodolphus, que siempre tenía la mirada fija en Jon, también giró el cuello para mirar al anciano del arrecife que parecía normal e incluso hacía sentir que una brisa marina más fuerte podría llevárselo. Primero quiero dejar una cosa clara. Su voz no era fuerte, pero era como si pudiera dejar que la brisa del mar llevara sus palabras a los oídos de todos. ¿Quién te dio permiso? Las llamas azules comenzaron a agitarse como una ola monstruosa. Atacar a alguien que lleva mi nombre en mi territorio. ¡Bum! Un sonido que era incontables veces más explosivo que un amuleto explosivo explotó aquí. Era como si el mundo estuviera en llamas. Todos los mortífagos estaban rodeados por este fuego. El fuego se arremolinaba como si formara una torre gigante, encerrando a los prisioneros de otro señor oscuro. La alta temperatura hizo que los hombres en la Torre Azul dejaran escapar un grito ensordecedor, y no había forma de que ofrecieran algún atisbo de resistencia efectiva a esas llamas mágicas, y sus amuletos de escudo se derritieron como mantequilla en una cacerola de hierro. Todo esto sucedió en casi un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, todo el odio fue arrancado de Rodolphus por el deseo de vivir, y en el momento en que este mar azul de fuego se quemó, reconoció quién era este anciano. Aunque pocas personas recuerdan ahora su nombre y sus hazañas, no es un desconocido para Rodolphus. En aquel entonces, cuando toda Europa estaba eligiendo su bando, la gente de la familia Lestrange había decidido unirse a su bando en ese momento. No pensó en resistirse, como tampoco habría pensado en el término traición en presencia de su señor. Escapar. Este fue el único pensamiento que tuvo Rodolphus cuando recobró el sentido. La familia Lestrange ya no podría prescindir de él, sería un callejón sin salida para todos en su familia que tiene muchos enemigos. Rugió, reuniendo a su alrededor a todos los mortífagos que aún podían levantar sus varitas. Síganme. Rompan el hechizo. Todos usen el contrahechizo general a la vez. Capítulo 264. Vamos, te llevaré a Durmstrang. El instinto de supervivencia se apoderó de la mente de todos. Las palabras de Rodolphus también fueron escuchadas por los que estaban a su alrededor, y aquellos mortífagos que lograron sostener sus varitas en alto bajo el calor y el dolor abrasador, agarrando sus varitas que habían sido asadas en tan solo 3 o 4 segundos. En ese momento, sus lanzamientos de hechizos ya no tenían ninguna unidad, una mezcla de encantamientos resonó, luego se combinaron para generar un contrahechizo general más potente, pero las llamas azules que los rodeaban a todos no fueron suprimidas a la mitad ni retrocedieron, solo el movimiento de constante expansión interna y compresión se vio ligeramente obstaculizado. Pero desde el principio, Rodolphus nunca pensó que podía confiar en ellos para romper la magia. Ni siquiera alcanzaron el umbral para enfrentarse a un enemigo de su nivel. De todos los magos del mundo, solo su señor y Dumbledore están calificados para competir con este anciano de aspecto débil. Después de obstaculizar las llamas azules por un momento, no dudó en agitar su varita nuevamente. Aparición. No se sabe si fue por un descuido o algo hecho deliberadamente por el anciano, este espacio no fue bloqueado de antemano. Después de ganar suficiente tiempo para respirar, Rodolphus usó aparición para escapar sin dudarlo. En cuanto a la venganza de Rabastan, mientras siga vivo, todavía habrá una oportunidad de venganza más tarde. Después de ver la acción de Rodolphus, todos aquellos mortífagos que tuvieron la oportunidad de encontrar algo de fuerza en ese momento no eran tontos. Siguieron a su líder y usaron aparición para abandonar el mar de fuego. El anciano parecía no tener intención de detenerlos, solo que después de dejar salir a una docena de mortífagos, levantó su varita bruscamente, la torre azul de llamas envolvió a los que aún estaban en el medio, y sin darles forma de escapar, se precipitó hacia el mar. El fuego caliente y el agua fría del mar entraron en contacto, pero no hubo un conflicto violento, sino que fue como si parecieran fusionarse y se hundieran hasta el fondo del mar sin hacer ruido. Jon se quedó mirando esta escena. Podía adivinar que este anciano es muy fuerte, fuerte hasta el límite de su especie, pero con un solo hechizo, fue capaz de aplastar a tantos mortífagos simplemente sin la fuerza para contraatacar, sigue siendo un poco demasiado escandaloso.
El mar se calmó, pero Grindelwald no subió inmediatamente y se comunicó con Jon. Su rostro miraba tranquilamente a aquellos mortífagos que desaparecían. Después de un largo silencio, de repente chasqueó los dedos. De repente, una enorme burbuja brotó en el mar, como una bestia gigante eructando en el océano, y al mismo tiempo, docenas de mortífagos parecían como si solo les quedara un débil aliento mientras flotaban y emergían en el mar. El número de los que flotaron fue obviamente mucho menor que los que Grindelwald acababa de atrapar y arrojar con la torre de incendios, y al menos la mitad de ellos faltaban. Esto no pudo evitar que Grindelwald soltara un bufido que dejó a Jon un poco inseguro. Parece que el problema no es menor, incluso cuando me veo obligado a escabullirme para salvar a algunas personas. En sus palabras, que eran más bien un diálogo interno, Jon de alguna manera pareció escuchar un matiz de decepción en ellas, como si estuviera decepcionado por no encontrarse con la persona que se suponía que debía aparecer. En ese momento, se escuchó otro ruido sordo de aparición, y un anciano con dos jóvenes que parecían 5 o 6 años mayores que Jon, quienes parecían recién graduados de una escuela de magia, apareció junto a Grindelwald. Tan pronto como estas personas aparecieron, se inclinaron respetuosamente ante el anciano. Llevad a esta gente de vuelta de Durmstrang. ¿No se ha estado quejando Hans de la falta de materiales adecuados para experimentos? Dile que si vuelve a insistirme con esto, debería volver al Polo Norte a estudiar a esos osos apestosos. El anciano y los jóvenes cumplieron fielmente sus órdenes y comenzaron a recoger a los mortífagos que flotaban en el mar. Después de terminar estas cosas, Grindelwald giró la cabeza para mirar a Jon. Ante la mirada más opresiva y agresiva que la de Dumbledore, Jon no mostró mucho nerviosismo o incomodidad evidente, e incluso sonrió en respuesta y parpadeó. «Ven conmigo». La voz de Grindelwald, sin embargo, no parecía mucho más suave, sino más bien pacífica. Jon voló a su lado y se enredó por un momento para determinar cómo debía llamar al anciano. «Señor, mis compañeros de clase. Te llevaré con ellos ahora». Al escuchar tal respuesta, Jon no dijo nada más, permitió que Grindelwald agarrara su brazo, y luego todo su cuerpo fue envuelto por la sensación de ser apretado en un inodoro. Entonces sus pies tocaron tierra firme. Grindelwald lo llevó a un acantilado cerca del mar, donde había pedazos de escombros erosionados por todas partes, y también mucha gente alrededor. Tan pronto como Jon aterrizó en el suelo, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre no muy lejos. «Jon». Los estudiantes de Hogwarts, todos agrupados, Neville, George, Fred y Hermione, saludaron a Jon después de verlo. Después de echar un vistazo a los estudiantes, para determinar que no faltaba nadie y que nadie tenía heridas, Jon dejó ir el último aliento que contenía en su corazón. Luego miró a los demás en el acantilado. Además de los estudiantes de Hogwarts, había varios magos y magas allí presentes, vestidos con túnicas de color rojo sangre. Jon reconoció este tipo de túnica, todos cambiaron sus túnicas a este estilo cuando pretendían ser profesores y estudiantes de Durmstrang, y ahora estas personas, aparentemente, son todos auténticos profesores de Durmstrang. La persona que lidera a esta gente es una vieja bruja de espalda recta, parece ser mayor que la profesora McGonagall y su rostro está lleno de arrugas dejadas por los años, pero no importa la perspectiva mental o su mirada fría como un cuchillo, no deja que la gente sienta un poco de senilidad y envejecimiento. 3 mortífagos yacían en el suelo, y Jon estaba seguro de que no respiraban, y no estaba claro si era una suerte o una desgracia que estas personas hubieran muerto, en comparación con sus colegas que serían sometidos a experimentos. Vinda, toma a Uyerson y Larsen y trae a estos estudiantes de Dumbledore de regreso a la escuela. Andrés, ve informa a la gente del Ministerio de Magia de Noruega que esta área puede ser tomada con guardia baja, y los demás vayan y recojan ese barco. Grindelwald entregó todo y luego desapareció de la costa como si no tuviera intención de comunicarse con Jon y los demás. El rostro frío de la bruja conocida como Vinda parecía un poco más suave cuando se acercó a Jon y los demás. «Vamos, te llevaré a Durmstrang». Capítulo 265. La escuela de magia más septentrional. Jon no sabía qué tipo de discusiones y acuerdos se hicieron entre Dumbledore y Grindelwald. Pero ahora ciertamente no tienen ninguna razón para negarse a ir a Durmstrang, ya sea de visita o cualquier otra cosa. Bajo el liderazgo de la bruja llamada Vinda, Jon y otros fueron traídos junto con la aparición y desaparecieron en esta costa. Pronto aparecieron en un gran lago rodeado de montañas.
Es un lugar frío y ventoso, la temperatura definitivamente ha bajado del punto de congelación, pero el lago no está congelado y varios barcos negros oscuros que son un poco más pequeños que Hogwarts están atracados en la orilla. Las velas de todos estos barcos tenían representados en ellas auténticos emblemas de águila bicéfala y cabeza de ciervo, y son claramente propiedad de esta escuela de magia más septentrional de Europa. Más tarde, también traerán tu barco. Ven, sígueme al interior del castillo. La escuela te ha preparado una cena especial esta noche. La bruja cuyo nombre completo debería ser Binda Rosier le dijo a los estudiantes de Hogwarts que se habían detenido en el lago. Jon les dio la delantera y la siguió hacia el castillo oscuro como la boca del globo, no lejos del lago alpino. Hermione frunció el ceño levemente, visiblemente mostró cierta inquietud, caminó rápidamente al lado de Jon, bajó la voz y dijo con una voz que solo ellos dos pudieron escuchar. He visto en los libros de la biblioteca que, en la mayoría de las introducciones a Durmstrang, se afirma que esta escuela excluye la admisión de estudiantes muggles. Para Jon estas cosas son evidentes, dijo en voz baja. El castillo de Hogwarts también solía tratar a los estudiantes de todos los orígenes por igual. Las reglas se pueden cambiar, y al final, los cambios que se hagan dependen de lo que piense quien las maneja. Sus palabras aliviaron algunas de las preocupaciones de Hermione, pero esas experiencias previas hicieron que esta chica inteligente se volviera mucho más cautelosa, confiaba en el juicio de Jon, pero eso no significaba que bajaría la guardia. Un grupo de personas pronto llegó al castillo. Comparado con el castillo de Hogwarts, el castillo de Durmstrang es obviamente bastante pequeño, a simple vista solo tiene 4 pisos, la nieve blanca que cubre los muros de piedra negra aún no se ha derretido y con el silbido del viento exhibe una antigua desolación. Respecto a la historia de Durmstrang, Jon había aprendido algo sobre ella. Esta escuela de magia fue fundada por la gran bruja búlgara, Nerida Bulchanova. Pero al igual que aquellos otros magos que fundaron la escuela de magia no tuvieron un buen final, Nerida murió misteriosamente no mucho después del establecimiento de Durmstrang, y nadie ha investigado la causa de su muerte hasta el día de hoy. La persona que realmente marcó el estilo de la escuela fue su segundo director, Arfan Munter. Munter desarrolló una reputación por sus duelos y diversas formas de magia marcial en Durmstrang, lo que explica por qué esta escuela está tan abierta a la magia oscura. A diferencia del ambiente académico de una escuela de magia normal, los estudiantes y profesores de Durmstrang son aficionados a los duelos de magos y a los hechizos mágicos con ataques poderosos. Y tales hechizos están más o menos relacionados con la magia oscura. Pero ser receptivo a la magia oscura no equivale en absoluto a ser un mago oscuro. Algunos estudiantes que se comportaron de forma abominable y se entregaron al estudio de la magia oscura, independientemente de quién fuera el director de Durmstrang, no eran tolerados, lo que llevó a que la escuela también fuera la que más expulsaba estudiantes anualmente entre las 3 mejores escuelas de magia de Europa. Rosier condujo a Jon y al grupo más 2 fantasmas, Nick y Gabrielle, al castillo de Durmstrang. Fueron recibidos en el vestíbulo del castillo por 2 magos varones que también vestían túnicas de color rojo sangre, y uno de ellos hizo que todos en Hogwarts se estremecieran cuando vieron su rostro. Él es a quien Jon ha estado fingiendo ser usando una poción multijugos, el profesor de transformaciones llamado Spence Johnson. Después de ver al auténtico Johnson, la expresión de Jon también era un poco extraña. Originalmente pensó que su identidad falsa podría no existir y que simplemente es una cortina de humo lanzada conjuntamente por Dumbledore y Grindelwald, pero nunca se le ocurrió que en realidad existe tal profesor en Durmstrang. En respuesta a la mirada algo extraña de Jon y del grupo, el auténtico profesor Johnson mostró mucha más cordialidad. Quizás, él también es nativo británico, esa es la razón por la que, al ver a los estudiantes de Hogwarts, su rostro tenía una sonrisa amable en todo momento. En persona parecía muy robusto, con una barba espesa y una gran barriga delante de él, un poco como una gris de tamaño humano normal. Bienvenido a Durmstrang. A su lado se encontraba un mago alto, delgado, de rostro frío y de mediana edad, a quien se le podía escuchar expresando una bienvenida en un inglés oxidado que no sonaba superficial, pero que tampoco lograba transmitir una sensación de festividad. El director no debería haberlos obligado a venir aquí esta vez para darles la bienvenida. Deberían haberse quedado junto a la chimenea y quemarse con esa melancolía que emanaba de su cuerpo, refunfuñó Johnson, mientras les dedicaba a Jon y a los demás una sonrisa amable. Me alegra que estén aquí como invitados, chicos.
Los estudiantes de Hogwarts le agradecieron cortésmente y luego siguieron a los 3 profesores de Durmstrang al castillo, que estaba mucho más cálido adentro que afuera. Una larga alfombra roja se extendía sobre el suelo del vestíbulo que conducía al pasillo, y las paredes circundantes estaban adornadas con algunos murales de estilo escandinavo de caballeros con armadura completa portando lanzas y tirando de las riendas con fuerza, piratas saltando de los barcos y gritando con hachas dentadas, y hermosas muchachas con pareos blancos y guirnaldas en sus cabezas. Los estudiantes de Hogwarts miraron con curiosidad los muebles que los rodeaban, la gran mayoría de ellos se habían alojado en el vagón de Hogwarts desde que se inscribieron y nunca habían estado en el verdadero castillo de la escuela de magia. Incluso Hermione, que había pasado más de un año en el castillo de Hogwarts, sentía curiosidad por los alrededores, ya que en la escuela anterior no estaban cualificados para caminar por pasillos como este, y también se preguntaba cómo era realmente el lugar normal al que iban los jóvenes magos. A medida que se adentraban cada vez más en el castillo, finalmente vieron a los estudiantes de Durmstrang. Parecía que acababan de salir de sus clases, y de vez en cuando, alumnos de su misma edad salían del aula con libros y pergaminos en los brazos, riendo y hablando. En situaciones del día a día, parece que no llevarán las túnicas de color rojo sangre que son características de Durmstrang, y su código de vestimenta no es llamativo, y cuando salieron de su salón de clases, ya había muchos estudiantes que vieron a Ron y a ellos, y sus ojos mostraban curiosidad. Pero después de ver a Rosier con cara fría, un grupo de estudiantes que tuvieron el coraje de acercarse y entablar una conversación también lo evitaron con miradas infelices en sus rostros, demostrando que esta bruja tiene mucho respeto en los corazones de estos estudiantes. Capítulo 266. Retrato. Los estudiantes de Hogwarts por ahora llevados al gran salón del castillo. El salón estaba simplemente preparado para ellos, y parecía que Durmstrang había estado preparado para recogerlos con mucha anticipación. Rosier no restringió su libertad, pero la mayoría de los estudiantes todavía estaban un poco nerviosos por estar en un entorno desconocido y ninguno de ellos estaba de humor para caminar y pasear por este castillo. Ron, sin embargo, sentía curiosidad por todas las escuelas de magia y le mencionó a Rosier su deseo de echar un vistazo a la escuela. En respuesta, la subdirectora de Durmstrang no se negó y simplemente le preguntó a Ron si necesitaba un guía. Ron declinó su amabilidad, no tenía intención de seguir a un guía y quería seguir sus propios intereses. A su vez, Hermione tampoco quería sentarse en el gran salón, por lo que salió del gran salón con Ron. Y en comparación a cuando llegaron por primera vez aquí, hay menos estudiantes de Durmstrang en el pasillo en este momento, parecen estar en su última clase de la tarde. Después de esta clase es la hora de la cena, un banquete organizado en honor a la llegada de los estudiantes de Hogwarts. En realidad, no hay nada de qué preocuparse por esta escuela, aunque las costumbres y culturas sean bastante diferentes. Las 3 escuelas de magia de Europa son prácticamente iguales. En lo que realmente deberíamos centrarnos es en lo que están aprendiendo en este momento. Después de salir del gran salón, Ron le habló en un susurro a Hermione mientras subía las escaleras con ella. Como les dije antes, el castillo de Hogwarts solía ser una escuela abierta e igualitaria, y se convirtió en lo que es hoy solo porque Voldemort se convirtió en director, y el actual director de Durmstrang tampoco es una persona normal, así que tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de cambios ha realizado en esta escuela. A diferencia de Ron, Hermione no conocía la verdadera identidad del anciano al que se refieren como director. El director de esta escuela es una persona muy famosa. Aunque es buena aprendiendo, solo ha pasado un año aproximadamente desde que la rescataron del castillo de Hogwarts y la llevaron al vagón, y aún no es capaz de conocer completamente la historia del mundo mágico. Ron se encogió de hombros. Por supuesto. Es bien sabido que el profesor Dumbledore impidió que el director de esta escuela gobernara el mundo mientras el actual señor oscuro aún asistía a la escuela. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. ¿El profesor Dumbledore y él estaban en una relación hostil? Del tipo que se ama y se odia, supongo, dijo Ron con naturalidad. Tenían una buena relación, pero luego se separaron por disputas filosóficas, y después de eso, la única razón por la que el profesor Dumbledore ganó tanta fama fue porque ganó un duelo que decidió el futuro del mundo mágico. ¿Y ahora?, preguntó Hermione vacilante. Ron dijo con calma. Por lo que parece que han llegado a algún tipo de acuerdo para volver.
Pero, siendo sincero, si uno conocía las ambiciones del director de esta escuela y lo que hizo entonces, no creo que solo quiera ayudar al profesor Dumbledore a derrotar al señor tenebroso. Debería tener otras ideas o reavivar los ideales que tenía antes de ser derrotado por el profesor. Justo cuando estaban hablando, llegaron al pasillo del segundo piso del castillo, y de repente un retrato de un mago vestido con una túnica negra y con una máscara de madera gritó: «Digan sus nombres. Forasteros. Esto es Durmstrang y no hay lugar para que lo digan todo». Hablaba inglés con un ligero acento galés, que tanto Ron como Hermione podían entender. No ignoraron el retrato, la mayoría de los retratos en el castillo mágico son en realidad otra manifestación de las personas en la pintura, es decir, tienen un pensamiento humano normal, solo que la mayor parte de su comportamiento es algo exagerado y cómico. «Hola señor, somos estudiantes de visita de Hogwarts». «Ajá. Así que es un espía de Hogwarts». El mago enmascarado empezó a caminar emocionado de un lado a otro dentro del marco. «¿Qué quieres? ¿Sigues molesto por los resultados del torneo de los tres magos celebrado en Durmstrang ese año? Es inútil. El campeonato es de Durmstrang. No puedes recuperar la copa de los tres magos». Era como si estuviera inmerso en su propio mundo, e incluso si Ron simplemente intercambiaba con él un saludo común que no podría ser más común, podía inventar todo tipo de respuestas extrañas y raras. «Si Luna está aquí, le encantaría interactuar con este retrato», murmuró Hermione. «¿La luna? ¿Qué luna? ¿Planeas apoderarte de la copa de los tres magos en la noche de luna llena, aliándote con los hombres lobo para invadir Durmstrang? Seguro que ese es el despreciable Hogwarts. Voy a informarle a Grindelwald de inmediato, oh, no. Es el director Bagshot. No dejaremos que tus trucos triunfen». Gritó y salió corriendo de su marco, gritando: «Bagshot es el más grande de todos los directores, él detendrá su complot», mientras corría hacia los otros retratos. Las personas en los otros retratos miraron con fastidio al insolente mago enmascarado, y luego un grupo de personas se apiñó en un marco y los miró susurrando en un idioma que Ron y Hermione no entendían, similar al alemán. Una de las damas bien vestidas en ese retrato miró fijamente a las otras como si estuviera avergonzada por su rudeza, y luego le dijo a Ron con una expresión de disculpa en un inglés un tanto oxidado: «Te pido disculpas por el comportamiento de Shackleton, muchacho, él es así. Lo expulsaron de Hogwarts y luego lo admitieron en Durmstrang. Se pone un poco nervioso cuando escucha el nombre de Hogwarts». «Está bien, señora», dijo Ron pensativo. «¿Puedo preguntarle sobre las clases que suelen ser obligatorias en Durmstrang?» «Ciertamente no es ningún secreto». La noble pareció amable y dijo con interés: «Aunque no he estado en otras escuelas de magia, el currículo de las tres escuelas europeas no debería ser diferente. Las asignaturas principales son básicamente encantamientos, transfiguración, defensa contra las artes oscuras, pociones, herbología, astronomía, etc., pero el currículo de Hogwarts tiene un enfoque más equilibrado. He oído que Beaux Batons pone más énfasis en la alquimia, mientras que nuestro Durmstrang incluye la magia de duelo en el currículo regular». Obviamente esa no era la información que Ron quería saber, levantó una ceja y continuó preguntando: «¿Y además de esto? Aparte de esto?» La noble sonrió y dijo: «Debido a la singular afición de nuestro director Bagshot, ha convertido los estudios Muggles en una asignatura principal y obligatoria para los estudiantes desde el primer año, e incluso ha invitado a un auténtico profesor Muggle del mundo Muggle para este propósito». Cuando dijo invitada su cara estaba visiblemente avergonzada. Capítulo 267. ¿Dónde están los invitados de Hogwarts? Ron y Hermione pudieron escuchar que este supuesto profesor Muggle invitado ciertamente no vino allí voluntariamente para ser el profesor. Pero un mago, especialmente uno del nivel de Grindelwald, tiene muchas formas de conseguir que un Muggle se ofrezca voluntariamente para enseñar en una escuela de magia si así lo desea. Esto sonó un poco sorprendente, pero no es una información tan importante, pero Ron confirmó algunas de sus sospechas internas. El regreso de Grindelwald definitivamente no es solo para ayudar a Dumbledore, y definitivamente tiene la idea de tratar de lograr ciertos objetivos por su cuenta, de lo contrario, no habría elegido regresar a Durmstrang para convertirse en director, y no habría enfatizado la importancia de la clase de estudios Muggles en la escuela. En la escalera del segundo piso, donde Ron estaba hablando con estos retratos, se oyeron unos pasos desde algún lugar por encima de ellos.
Y simultáneamente con el sonido de pasos, se escuchan varios chicos hablando, pero sus conversaciones no son en inglés, por lo que Ron y Hermione no pueden entender de qué están hablando. Pronto, aquellos chicos llegaron a esta esquina del segundo piso y vieron a Ron y Hermione juntos. Un total de 3 chicos, todos parecen altos y grandes, aparentemente mayores que Ron y Hermione, todos sosteniendo una escoba voladora tan alta como ellos. Los chicos tenían una mirada curiosa en sus ojos, y uno de ellos los saludó, pero obviamente era en idioma alemán, que Ron no podía entender. Afortunadamente, la amable noble informó a Ron y Hermione sobre lo que había dicho el muchacho, y los muchachos miraron a Ron y Hermione con una expresión de comprensión. Saludos, invitados de Hogwarts, mi nombre es Víctor Krum. De los 3, el chico más atlético, de pelo corto y delgado, los saludó en un inglés extremadamente oxidado. Fue justo cuando saludó, que su mirada inconscientemente se dirigió hacia Hermione y de alguna manera ignoró a Ron en contraste. Hermione notó su comportamiento y no pudo evitar arrugar su pequeña nariz, luego dio medio paso atrás y se acercó al lado de Ron. Ron prestó más bien atención a su nombre. Víctor Krum, campeón de la escuela Durmstrang en el torneo de los 3 magos original y jugador estrella de Quidditch. Simplemente, si Ron recordaba correctamente, su abuelo parecía haber sido asesinado por Grindelwald, y él mismo había mostrado aversión hacia Grindelwald. Bueno, ahora el director de Durmstrang es Grindelwald. Parece que no tiene muchas opciones, incluso si hay un odio profundo, no puede revelarse directamente, ¿verdad? Hola. Ron sonrió y también los saludó, atrayendo su mirada de Hermione hacia sí mismo. Estamos explorando el castillo de Durmstrang, ¿van a jugar al Quidditch? Los 3 chicos se miraron, y de repente Krum abrió la boca y les dijo algo a sus otros 2 compañeros que no sabían qué decir, y entonces sus 2 compañeros asintieron con la cabeza hacia Ron y Hermione a modo de saludo y se fueron escaleras abajo. Hoy hay práctica de Quidditch. Está programada. No es una actividad importante, dijo Krum, con una actitud muy hospitalaria. Pero como son invitados de Hogwarts, puedo enseñarles un poco el castillo. Su inglés no es del todo perfecto, es como si un extranjero no hablara un inglés competente. Y aun cuando decía esto, sus ojos no pudieron evitar echar una mirada furtiva a Hermione, hasta que Hermione lo miró directa y ferozmente, él entró en pánico y fingió estar serio nuevamente. Mi nombre es Ron Green y ella es Hermione Granger, me alegro de que puedan mostrarnos los alrededores. A Ron no le importaba la torpeza del adolescente. Sentía curiosidad por este Durmstrang bajo el control de Grindelwald, y un estudiante al que obviamente no le gustaba Grindelwald o incluso le guarda rencor sería la persona indicada con quien hablar. Caminaron por el segundo piso del pasillo, Krum como si quisiera mostrarse frente a Hermione, tomó la iniciativa de encontrar el tema, balbuceando algo en inglés que pondría escalofriantes a las personas, y les presentó las aulas y la historia de Durmstrang. El intercambio no podía ser en un solo sentido, y mientras presentaba Durmstrang a Ron y a Hermione, naturalmente supo por Ron cómo habían llegado a la escuela. Ron no explicó demasiado sobre esto, solo mencionó que fue el director de Durmstrang quien los salvó de la persecución de los mortífagos. Obviamente pudo ver que cuando mencionó al director, el rostro de Krum no pudo evitar ponerse rígido por un momento. Esto fue suficiente para demostrar que la información en la mente de Ron sobre el chico era correcta y que ciertamente no estaba en buenos términos con su director. Estás completamente a salvo si vienes a Durmstrang. Somos aliados de Hogwarts, liderados por Dumbledore. Lee el periódico sobre cómo Dumbledore tuvo una buena batalla en Francia, derrotando a ese señor oscuro en un duelo y logrando un gran cambio en la situación. Krum suele prestar atención a algunas noticias destacadas en los periódicos. El norte de Europa naturalmente no ocultará lo que sucedió en el campo de batalla en Francia en la cobertura. Como socio conjunto de Dumbledore, una parte del horizonte de las brujas, la derrota de Voldemort es ciertamente algo que debe ser muy publicitado. Así que esas personas bajo el mando del Señor Oscuro deben querer capturarlos como rehenes. Pero tranquilos, seguro que no se atreverán a venir mientras estén aquí. Krum se dio una palmadita en el pecho mientras decía que también miraba a Hermione como si pudiera darles una sensación de seguridad por sí solo. Justo cuando continuaban caminando hacia adelante, de repente una voz fría sonó detrás de ellos. ¿Cuál es la quinta regla escolar de Durmstrang? Cuando Ron escuchó la voz, se estremeció, Hermione giró la cabeza confundida y Krum se quedó paralizado.
respiró profundamente, para aliviar sus emociones, y luego se dio la vuelta con la cabeza gacha y ni siquiera se atrevió a mirar al hombre. Sea respetuoso con la facultad, señor. La mirada de Grindelwald era una especie de indiferencia, no es que tuviera alguna emoción especial hacia Krum, pero miraba a cualquiera con esa expresión, en circunstancias normales. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí ahora? Krum mostró desconcierto, Jon incluso pudo sentir su enojo, las palabras de Grindelwald eran como un intento deliberado de encontrarle defectos. Reunió mucho coraje antes de hablar. Estoy mostrando el colegio a los invitados de Hogwarts, señor director. ¿Un invitado de Hogwarts? Las comisuras de los labios de Grindelwald se curvaron de forma extraña. Entonces, en un tono monótono, pronunció una frase que dejó a Jon, Hermione y Krum paralizados. Él es su profesor, el profesor de la clase de transformaciones de Durmstrang. ¿Dónde está el invitado de Hogwarts? Capítulo 268. Directo y afirmativo. ¿Profesor? Krum miró a Jon con incredulidad. Si él es profesor de la clase de transformaciones, entonces ¿qué pasa con el profesor Johnson? Si quiero reclutar 2 profesores para la clase de transformaciones, necesito postularme contigo. La voz de Grindelwald era plana, pero fue ese tono plano lo que hizo que todo el cuerpo de Krum temblara de miedo. Es musculoso, pero no es ningún tonto, y sabe que a este director que tiene frente a él ya no le queda mucha paciencia. Admito el castigo, señor director, iré a la sala de confinamiento para detención ahora. Inclinó la cabeza y confesó su error con una actitud incomparablemente sincera, sin ninguna tibieza. En respuesta, Grindelwald no expresó más su actitud y Krum entonces hizo una última reverencia y caminó rápidamente en dirección a la sala de confinamiento con pasos apresurados. A diferencia del miedo de Krum ante la arbitrariedad de Grindelwald, aunque Jon tenía escrúpulos en su corazón hacia este antiguo señor oscuro, no había miedo del que hablar. Después de todo, dado que Dumbledore se atrevió a entregarle con confianza la seguridad de los estudiantes de Hogwarts, demostró que al menos no les haría daño. Pero con las palabras de Grindelwald hace un momento, a Jon le dio dolor de cabeza. Al principio, no reaccionó ante el hecho de que la identidad de un falso profesor aún debía ser validada en el verdadero Durmstrang, pero más adelante, parece haber descubierto algo. Después de lidiar con Krum, Grindelwald no se quedó en el lugar para hablar con Jon sobre el significado del asunto y caminó directamente en dirección a las escaleras. Jon no estaba de humor para pasear por el castillo, así que siguió rápidamente a Grindelwald y preguntó con cautela. Señor, ¿puedo saber qué tipo de acuerdo hizo el profesor Dumbledore con usted? Ante la pregunta de Jon, Grindelwald no habló tan brevemente como lo hizo antes, es solo que aún mientras respondía la pregunta de Jon, no se detuvo y aún así continuó caminando hacia adelante. Después de lo ocurrido hoy, su viaje terminará aquí. A continuación, usted y sus alumnos se instalarán temporalmente en Durmstrang hasta que la situación en Francia se resuelva por completo. Entonces se considerará si volver a darles clases de forma independiente en Hogwarts. El rostro de Jon mostró una mirada de confusión. Pero aún nos queda una última parada, ¿aún no hemos visitado la del Polo Norte? Si Voldemort hubiera aparecido hoy a verme, entonces habría ido a ese lugar, solo que no habrían sido ustedes los que fueron allí, y como él no apareció hoy, no tiene sentido ir al Polo Norte. Ese es un nombre que ha estado ausente por mucho tiempo en el mundo mágico, pero Grindelwald simplemente lo mencionó sin evadirlo. Jon no sintió ninguna sorpresa, aunque el Voldemort actual puede ser un poco más fuerte que Grindelwald, pero no es tanto más fuerte, el mago del mismo nivel no se sentiría intimidado solo por un nombre. Sus palabras también se consideran una respuesta a algunas dudas de Jon. En la superficie del mar, Jon podía sentir que mientras Grindelwald hubiera querido, podría haber evitado por completo que Rodolphus y los demás escaparan, y todos los mortífagos que estaban allí podrían haber quedado allí, pero parecía estar tratando deliberadamente de dejarlos ir. Probablemente fue para colocar el cebo para atrapar al pez gordo Voldemort, pero desafortunadamente, Voldemort no apareció hasta el final. Como no se atrevió a correr el riesgo de encontrarse con Grindelwald allí, también significa que el último lugar que queda en el Ártico no es demasiado importante para él, o ya había enviado a los mortífagos con antelación para llevarse las cosas importantes allí. Luego, por razones de seguridad, interrumpir la última parte del viaje de Hogwarts también es algo normal.
De todos modos, mientras se conozca la ubicación, si aún quieres investigar, siempre hay tiempo para enviar a otros. Dadas las circunstancias de que Voldemort los ha descubierto, ya no vale la pena dejar que Jon y un grupo de niños corran el riesgo. Pero las palabras de Grindelwald eran obviamente problemáticas, aunque parecieron ser mencionadas a la ligera, Jon aún percibía las implicaciones en ellas. ¿Qué quiere decir cuando dice que sus estudiantes se establecerán temporalmente en Durmstrang? ¿No sería estudiante de Hogwarts? Entonces Jon abrió la boca y preguntó tentativamente. Señor, la verdad es que no entendí bien lo que le dijo a Krum sobre mi condición de profesor de transformaciones en Durmstrang. ¿No es solo una identidad que ya asumí antes? Al hacer esta pregunta, Grindelwald se detuvo de repente. Giró la cabeza para mirar a Jon, y Jon tampoco evitó sostener su mirada. Pero esos ojos, que parecían que siempre permanecerían agudos y fríos, no parecían tan penetrantes en ese momento, sino que le daban a Jon una especie de, la ilusión de gentileza. Hoy en el mar, ¿fue la primera vez que mataste a alguien con la maldición asesina? Grindelwald hizo una pregunta que parecía irrelevante para lo que estaban discutiendo. Hermione miró a Jon en estado de shock. Ninguno de los estudiantes de Hogwarts sabía exactamente qué tipo de batalla había tenido lugar entre Jon y los mortífagos mientras estaban fuera. Jon no evadió la pregunta y sonrió en respuesta. Es la primera vez que lo uso en un humano. Estuvo bastante bien hecho. Es extremadamente raro. Si Rosier y esos ancianos estuvieran aquí, sería suficiente para dejarlos con la boca abierta. Llegó un cumplido de Grindelwald. Incluso cuando tenía tu edad, no me había expuesto a la esfera de las maldiciones imperdonables en la magia oscura, y mucho menos la había aprendido con éxito. Ese barco disfrazado de Durmstrang y las identidades de los otros estudiantes son, por supuesto, falsas, y no me molestaría en admitirlo incluso si Dumbledore quisiera, pero tu identidad como profesor de transformaciones no es algo que puedas simplemente tomar si quieres y dejar si no la necesitas. Las palabras de Grindelwald eran tranquilas, pero revelaban un matiz de tono incuestionable. Dado que Dumbledore te permitió llevar el título bajo mi nombre, no es fácil de quitar. En el futuro, estarás aquí en la escuela junto con Johnson como profesor de transformaciones. Claro que, aunque tienes talento, tu nivel aún es algo bajo. Si tienes alguna pregunta sobre magia, siempre puedes visitarme. Después de decir eso, se fue sin mirar atrás, dejando solo a Jon y Hermione quienes habían quedado completamente congelados en su lugar. Fue como si hubieran estado bajo una maldición que los atara por completo y no se hubieran movido durante unos 10 segundos antes de que Hermione girara la cabeza hacia Jon con una mirada extraña en su rostro. ¿Quieres sacarte de Hogwarts y llevarte a Durmstrang? Después de digerir la información con dificultad, Jon se quedó en silencio. Estuvo tentado de analizar las palabras de Grindelwald desde otros ángulos, de pensar que en realidad había otro significado en ellas, pero todas las razones parecían palidecer en comparación con la realidad, sin importar nada. Grindelwald no es ni la mitad de un eufemismo como Dumbledore, es muy directo, y ciertamente, quiere robarle gente a Dumbledore. Capítulo 269. ¿Cómo negarse? A pesar de que había regresado al gran salón, Jon todavía estaba atrapado en un ataque de dudas sobre sí mismo. Ciertamente no dudará de su propia habilidad ni nada, en lugar de dejar que la gente desinformada dude de que en realidad ahora está absorto en sí mismo, pensemos rápidamente si ha llegado al punto de ser tan buscado. El llamado dejarlo quedarse en Durmstrang como profesor en realidad simplemente está intentando lograr que se mude a un vestíbulo diferente y abandone Hogwarts. Lo primero que pensó Jon cuando volvió en sí no fue si estaba bien o no, sino si este asunto era la intención del propio Grindelwald o el resultado de su discusión con Dumbledore. En el segundo siguiente surgió esta pregunta y obtuvo una respuesta positiva. Es absolutamente improbable que Dumbledore discutiera este asunto sin consultarle, debe haber sido decidido sin consentimiento, y esta debe ser la propia decisión de Grindelwald. Entonces Jon empezó a pensar en el segundo problema. ¿Cómo podría rechazarlo? Para ser honesto, a pesar de la falta de detalles, las condiciones dadas por Grindelwald en sus palabras hace un momento ya eran bastante generosas. Era casi como si estuviera planeando enseñarle a Jon personalmente y tomarlo como estudiante. No se trata del tipo común de relación profesor-alumno, sino más bien del tipo que existía en el pasado entre profesor y aprendiz.
La habilidad de Grindelwald es incuestionable, y su poder es reconocido por todos en la comunidad mágica. Si es elegido para ser su maestro, Jon definitivamente puede aprender mucho. Pero Jon nunca consideró quedarse en Durmstrang desde el principio hasta el final. No es como si fuera una persona de poca monta que ha estado en Hogwarts el tiempo suficiente y se siente listo para pasar a algo mejor cuando termina. Jon siempre recordará si ese verano, Lily no lo hubiera interceptado a tiempo en el orfanato de las manos de Barty Jr., entonces él todavía podría estar hoy en el castillo de Hogwarts como esclavo. ¿Cómo podría haber logrado lo que tiene ahora? Es más, si según el legado de la relación maestro-aprendiz, ya tiene un maestro, incluso si Slughorn ahora no tiene forma de enseñarle algo, pero esta relación entre maestro y alumno, Jon nunca tomará la iniciativa de romperla, incluso si a Slughorn no le importa que busque otro maestro para sí mismo. Una cosa es no preocuparse y otra cosa es hacerlo uno mismo. Pero Grindelwald obviamente no es un tipo agradable con quien hablar. El anciano que una vez gobernó casi literalmente el mundo mágico europeo tiene un temperamento incuestionablemente autoritario. No solo le habló a Jon en un tono de discusión, sino que fue más bien como una cita de personal, y Jon no parecía tener el poder de elegir una cita de ese tipo. Esto sin duda le dio un dolor de cabeza a Jon, incluso en la mañana frente a esos mortífagos, no le dio tal dolor de cabeza. Cuando regresó al gran comedor, los estudiantes de Hogwarts estaban sentados en la larga mesa que Rosier había dispuesto para que charlaran, sin saber aún que se quedarían en esa escuela durante algún tiempo, y estaban comparando las diferencias entre Durmstrang y Hogwarts. Vamos a estar aquí por un tiempo, el viaje que sigue ha sido cancelado temporalmente y Durmstrang reemplazará a la profesora McGonagall y los demás, enseñándonos sobre magia hasta que la situación del lado del profesor Dumbledore en Francia se estabilice. Jon no se ocultó y contó la situación a la que se enfrentarían más adelante. Ante esto, Neville y los demás expresaron su sorpresa. ¿Por qué no vamos al Polo Norte ahora? Según lo que dijo el director de Durmstrang, no tiene sentido que vayamos allí ahora. Cuando Jon dijo esto, parecía que estaba pensando en algo, excepto que Neville y los demás estaban tan absortos en la noticia de quedarse en esta escuela que no lo notaron. George preguntó preocupado. Pero no creo que en este castillo enseñen en inglés, ¿verdad? Tendríamos una barrera lingüística. Jon negó con la cabeza. Dado que Durmstrang ya ha aceptado nuestra estancia, entonces en estos asuntos, deben haber tomado sus medidas. Los asuntos de enseñanza ciertamente no necesitan que nos preocupemos. Ahora deberíamos pensar en cómo ponernos en contacto con el profesor Dumbledore de una vez, para escuchar lo que tiene que decir. Jon es consciente de que no puede rechazar el testamento de Grindelwald. Este asunto aún necesita que Dumbledore intervenga para resolverlo. Los estudiantes de Hogwarts han comenzado a discutir el asunto de quedarse en Durmstrang. No tienen nada en contra de esta idea. Desde octubre antes de Halloween en el mar, hasta ahora febrero, han pasado 4 meses, ya han pasado suficiente tiempo en el mar, y ahora pueden regresar a la Tierra y aún permanecer en una escuela de magia que es famosa como Hogwarts. Para ellos, es algo muy novedoso. Para decirlo sin rodeos, aunque han estado usando el nombre de Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería que dirige Dumbledore, de hecho, estos estudiantes nunca han asistido a clases en un lugar fijo adecuado, un lugar estable para enseñar y vivir. Es un lujo para ellos. Y ahora, incluso si esta es la escuela de otra persona, finalmente tienen un lugar donde quedarse, y lo que hace a la gente más feliz es que deberían poder tomar clases de vuelo aquí, ¿verdad? Mientras los estudiantes de Hogwarts hablaban de esto, un sonido algo caótico de pasos comenzó a sonar fuera del gran comedor. Los estudiantes de Durmstrang entraron por la puerta, y ya estaba completamente oscuro afuera, porque esta escuela de magia está ubicada en la parte más al norte de Europa. El día es muy corto en invierno y el sol desaparece temprano en el cielo. Los estudiantes obviamente habían terminado sus clases del día, y entraron al gran comedor hablando entre ellos mientras lanzaban miradas curiosas a los estudiantes de Hogwarts. Junto con los estudiantes, los profesores de Durmstrang entraron en el gran salón. El equipo de profesores es mucho más lujoso que Hogwarts en el exilio, además de la Rosier que conocieron al principio, así como Johnson y el mago alto y delgado que los recibió en la puerta del castillo. Había alrededor de 7 u 8 profesores más que llegaron a la larga mesa en la plataforma alta. Simplemente se acercaron a las sillas, pero ninguno de ellos tenía intención de sentarse.
Entre estas personas, Jon vio inmediatamente a un hombre que parecía fuera de lugar con respecto a los demás, vestido con un traje extremadamente moderno. Este debería ser uno que el retrato de la noble les mencionó, una profesora de estudios muggles invitada personalmente por Grindelwald. Está charlando con una profesora que está a su lado y, por alguna sonrisa ocasional, se puede ver que se lo están pasando bien. Bueno, ¿qué es eso que dice? Ya que no puedes resistirte, más vale que lo disfrutes con todo tu corazón, y supongo que este profesor de estudios muggles se encuentra ahora en ese estado de ánimo. Y justo cuando Jon observaba a los profesores de Durmstrang, Grindelwald también entró al gran salón, y bajo la mirada respetuosa de todos, se sentó en el asiento principal en medio de la alta platier. Después de sentarse, los demás estudiantes y el profesorado de Durmstrang se sentaron juntos. Fin del capítulo 269.